La enfermedad COVID-19 es causada por el coronavirus, que se originó en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Poco a poco se fue esparciendo a diversos países alrededor del mundo y es actualmente una pandemia. Los análisis estadísticos suelen utilizar las representaciones visuales, ya que de esta manera se resumen mejor todos los datos que han sido recaudados durante el estudio, además de que se transmiten de mejor manera los resultados, ya sea de una forma rápida, directa y comprensible. En la siguiente gráfica se presentan los casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia. La variable evaluada es la cualitativa nominal, la frecuencia es cuantitativa discreta. Sinaloa y Puebla son los que suman el rango de 3.000 casos que los vienen acumulando desde que inició la epidemia, y se suman ya a Veracruz, Tabasco, Baja California, México y Ciudad de México, que se sabe que son las entidades que han tenido en estas últimas semanas la mayor transmisión, precisamente porque son las que tienen un inicio más atrás en el tiempo y por lo tanto una acumulación de casos mucho más grande. La siguiente gráfica es una representación de los casos sospechosos y confirmados por fecha de inicio de síntomas. Esto hasta el día 1 de junio del 2020. Tenemos una variable evaluada en cuantitativa discreta, una frecuencia absoluta para confirmados y relativa para sospechosos. La gráfica representa la curva epidémica. En esta podemos notar que los casos sospechosos se concentran en los últimos días, ya que esta es una distribución de fecha de inicio de síntomas y se van distribuyendo días atrás en forma de cómo se inició la sistematología. A medida que se vayan obteniendo los resultados de los laboratorios, se podrá seguir viendo el comportamiento, pero como es notorio, hasta ahorita la gráfica se mantiene en ascenso, con un total de 93.435 casos confirmados para COVID y una cifra de 38.497 casos sospechosos. En esta gráfica se presenta la curva epidémica de casos acumulados e incidentes en México por el COVID-19 registrados hasta el 1 de junio de 2020, en el que la variable está evaluada en cuantitativa discreta y su frecuencia es absoluta acumulada. En esta se puede ver el incremento de los casos hasta el último día registrado, en el que se muestran 2.771 casos confirmados distribuidos entre los 10 a 12 días anteriores a la fecha dada, con un incremento al día anterior del 1 de junio de un 3.1%. En las gráficas de casos acumulados por edad y sexo, encontramos las variables evaluadas en cuantitativo discreto para edad y continuo para sexo, mientras que la frecuencia es absoluta para edad y relativa para sexo. En la distribución por sexo y edad, en las barras azul y rosa, observamos la distribución por grupo de edad y el sexo en la gráfica de pastel. La mayor concentración de edad afectada está entre los 30 y 54 años, mientras que el porcentaje de sexo se ha mantenido desde que inició la pandemia, teniendo un mayor índice por parte de los hombres. Lo anterior se debe a que en México hay un mayor porcentaje de hombres que son afectados por enfermedades como obesidad, tabaquismo e hipertensión, por lo que los hace más susceptibles al virus y provoca también un mayor índice de muerte en los varones. Respecto a la edad, el rango de 30 y 54 años se encuentran las personas que son mayormente afectadas por las enfermedades anteriormente dichas. En esta gráfica de comorbilidades asociadas en defunciones, encontramos la variable evaluada en cuantitativa continua, mientras que la frecuencia es relativa. A la cabeza de estas comorbilidades se encuentran la hipertensión, la diabetes y la obesidad. También tenemos como cuarta comorbilidad al tabaquismo, sin olvidar las demás como son la insuficiencia crónica, EPOC, enfermedades cardiovasculares,
inmunosupresión, asma, VIH o SIDA. Con una o más de estas encontramos al 74% de las defunciones. Sin embargo, 26% de las personas no se encontraban con comorbilidades, exceptuando la edad. El primer país que vamos a analizar es Estados Unidos. A continuación se está presentando una tabla donde examinaremos sus datos. Aquí vamos a encontrar fecha, casos diarios, casos acumulados y la tasa de crecimiento respecto al virus COVID-19 en Estados Unidos. Podemos observar que al principio su crecimiento era algo lento, pero con el tiempo, a partir del 3 y 4 de marzo, este fue aumentando, hasta que hoy en día Estados Unidos encabeza la lista y es el país número 1 a nivel mundial con casos de COVID-19. Los datos que registramos están hasta el 10 de junio de 2020. Y los casos hasta ese día en Estados Unidos eran 2.056.812. Esta gráfica que vemos aquí, el análisis de esta gráfica lo haremos en torno a la distribución normal. En este caso, los parámetros aún no se ajustan a la curva, pues hasta el momento se ha mantenido en un rango constante los últimos días. Aún no comienza a crecer y por lo tanto no se puede ejemplificar claramente la campana de Gauss, mientras que la gráfica presenta un crecimiento exponencial. En esta gráfica se muestran variables cuantitativas discretas con una frecuencia absoluta. La siguiente gráfica que analizaremos será la de casos acumulados. De esta gráfica vamos a obtener 3 razones de cambio. Para eso vamos a ubicar 3 puntos en nuestra curva donde notemos que se eleva un poco más. Para calcular la razón de cambio vamos a utilizar la fórmula que es f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, que es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos y1, que es igual a la fórmula de la pendiente. En este caso la x serán los días y f de x los contagios acumulados. Vamos a sumar y restar fechas para obtener x1 y x2. Primero, para obtener x1, considerando que la fecha de inicio de la pandemia fue el 26 de enero, vamos a restarle los días totales de enero, que son 31, menos 26, más 29 días, que son el total de días que tiene el mes de febrero, más 31, que son los de marzo, más 1, que es el 1 de abril. Simplificando, nos quedaría 5 más 61, que nos da 66. Y ese sería nuestra x1. Para nuestra x2, también vamos a hacer algo parecido, pero considerando que tenemos hasta el 8 de abril, pues van a ser un poquito más de días. Vamos a restarle a 31, 26 y le vamos a sumar 29 días de febrero más 31 de marzo más 8 días transcurridos de abril, que simplificando nos daría 5 más 68. Ahora lo que haremos es sustituir. Vamos a restarle f de x2, que son 429.218, menos f de x1, que es igual a 213.064, entre x2, que son 73, menos x1, que es igual a 66. Y simplificando nos daría
216.154 entre 7, que es igual a 30.879.142 casos por día. Para hacer la segunda y tercera razón de cambio, vamos a hacer el mismo procedimiento, solamente que vamos a cambiar las fechas ubicando diferentes puntos de la curva. En este caso, utilizamos el 28 de abril y el 5 de mayo. Y nuestra razón de cambio fue de 28.805.714. La razón de cambio número 3 la ubicamos entre el 25 de mayo y el 1 de junio, donde ya realizando los cálculos nos da un total de 22.094.571 casos por día. Comparando las tres razones de cambio, podemos observar que los casos por día van decreciendo conforme avanza la curva. Respecto al análisis, en este caso ejemplificamos 3 puntos de la gráfica, donde la razón de cambio promedio se encuentra bajando actualmente en relación al primer alzamiento que tuvo la curva, mientras que los casos acumulados van aumentando día con día, presentando un crecimiento logístico en su gráfica, pues las razones de cambio van decreciendo. Respecto a la gráfica, encontramos variables cuantitativas discretas con una frecuencia absoluta acumulada. La última gráfica que veremos de Estados Unidos es la de tasa de crecimiento. En este caso vamos a realizar el análisis vinculando la tasa de crecimiento con algunas acciones que ha declarado el país. En la gráfica podemos observar 3 picos, ubicándose desde el 1 de marzo hasta el 16, cuando los casos comenzaron a presentarse en Nueva York, que actualmente es el estado con más casos del país. Aquí se ejemplifican variables cuantitativas continuas con una frecuencia relativa. El gobierno de Donald Trump maneja una teoría de que las personas que andan cruzando por la frontera con México están impulsando un aumento de casos en California, Texas y Arizona. Es decir, que el aumento de casos se debe a los migrantes que pasan al país. El siguiente país a presentar es Argentina. Dentro de la tabla vienen la fecha, los datos diarios, los acumulados y la tasa de crecimiento. Argentina. En la gráfica se representan los casos diarios con respecto a la fecha. En el caso de Argentina se puede observar un aumento considerado a partir de la fecha del 16 de mayo del 2020. Desde ese día no ha habido un decremento de casos. Es una gráfica de frecuencia acumulada, teniendo con variables cuantitativas discretas. En el siguiente análisis, la gráfica con los datos del país de Argentina, podemos observar el desarrollo de casos de COVID-19 del día 3 de marzo al 10 de junio, en el cual el mes de marzo se puede notar un mínimo de casos positivos hasta días que se tuvieron de 0 a 3 casos dentro de la fase 1 claramente. El mismo comportamiento de casos en el mes de abril, esto se puede atribuir a las medidas aplicadas por el gobierno argentino. Se puede observar el aumento de casos de mayo y los primeros días de junio muestran un aumento considerable de casos que indican el pase de la fase 2 y el inicio de la fase 3. En la gráfica se muestran los datos acumulados contra fecha, utilizando frecuencia cuantitativa discreta y frecuencias acumuladas. En la siguiente gráfica observamos los casos acumulados en la cual podemos visualizar el aumento de forma exponencial.
el cual al principio se observa controlado con mínimos casos hasta llegar a los días cruciales, que sería a mediados de mayo con un acumulado de 10.000 y en aumento hasta la fecha designada. Argentina tiene una población de 44.49 millones, fecha de 2018, los cuales 34.146 son confirmados. En las razones de cambio de Argentina, la fecha de inicio fue el 3 de marzo del 2020. La primera razón de cambio se inició el 20 de marzo, con un total de 158 acumulados, hasta el 27 de marzo, con un total de 589 acumulados. El total de esto, o el resultado, fue 61.57. Razón de cambio 2. Se eligió el 7 de abril con un total de 1.628 acumulados, hasta el 14 de abril con un total de 2.277 acumulados. El resultado de esto fue 92.71. En la tercera razón de cambio se eligió el 21 de mayo con un total de 9.931 hasta el 28 de mayo con un total de 14.702 acumulados. El resultado de esto fue 681.57. Tiene una frecuencia relativa acumulada. Por último, la siguiente gráfica representa la tasa de crecimiento en el país de Argentina, en el que podemos observar cómo fue controlada en los primeros meses y el principal crecimiento se generó en el mes de mayo, hasta la fecha, la cual no ha decaído, por lo que es necesario la aplicación de medidas más estrictas de la población. Como punto importante, la capital de Argentina es la que representa un mayor número de contagios, que es Buenos Aires. Tenemos al país de Noruega y en la siguiente tabla recabamos los datos de casos diarios, casos acumulados y su respectiva tasa de crecimiento con respecto al virus COVID-19 en este país. Gracias a los siguientes datos, obtuvimos las siguientes gráficas. Esta es una representación de los casos diarios contra la fecha. Y en su análisis podemos observar un comportamiento ascendente en los primeros 2 meses. El punto máximo de la pandemia lo tuvo el 27 de marzo y posteriormente notamos cómo va decreciendo poco a poco la epidemia en este país. Esto debido a las medidas extremas de cuidado que se tomaron inmediatamente después del primer caso, cerrando fronteras y manteniendo un control de sana distancia entre los ciudadanos. La siguiente es una representación de los casos acumulados contra la fecha. En su análisis podemos ver que la gráfica de la razón de cambio promedio nos muestra la velocidad que toma nuestra curva epidémica desde el inicio de la pandemia hasta el 10 de junio. En un principio notamos que tan solo en días tiene un cambio exponencialmente alarmante. Esta velocidad empieza a decrecer el 27 de mayo, puesto a que el número de casos diarios va de 10 a 15, cuando antes el estimado variaba de 70 a 150 por día. Como lo podemos ver en la gráfica, actualmente está teniendo un comportamiento más estable, esperando a que no vuelva a tener ninguna réplica. La razón de cambio promedio es necesario observar detenidamente la gráfica de casos acumulados para notar en qué punto o en qué lapso de tiempo se tiene un comportamiento diferente. En este caso, se tomó el 11 de marzo con 629 casos y el 21 de marzo con 2.164 casos. Con un conocimiento previo de que la pandemia inició el 27 de febrero del 2020. Ahora, para resolver esto, necesitamos la fórmula de la razón de cambio, que nos indica f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. En este caso, quedaría así. 2.164 menos 629 sobre 22 menos 14.
Esto nos da un resultado de 1538 sobre 8. Y dejándonos por final que 192.25 es la velocidad de casos por día que se presentan al lapso de tiempo que va desde el 30 de marzo con 4.445 casos al 7 de abril con 6.042 casos. Aplicamos la fórmula y nos queda 6.042 menos 4.445 sobre 41 menos 33, que nos da 1.597 sobre 8. Hacemos la división y nos da un resultado de 199.62 casos por día. Y por último tomamos el lapso de el 22 de mayo con 8.332 casos al 10 de junio con 8.594 casos. Aplicamos nuestra fórmula y queda como 8.594 menos 8.332 casos sobre 104 menos 85, que es igual a 262 sobre 19, dándonos como resultado final 13.78 casos por día. Aquí podemos observar cómo la velocidad ha decrecido notoriamente. Y por último tenemos al país de Egipto. En la siguiente tabla se muestran los casos acumulados y la tasa de crecimiento del COVID-19 en Egipto, con una fecha de inicio del 15 de febrero, ya que se registró el primer caso en este país. Gracias a los datos que fueron registrados en la tabla anterior, aquí en esta gráfica se nos presentan los casos frente a la fecha, iniciando el 15 de febrero. En esta se presentó un incremento en los contagios de una manera exponencial, y de hecho el gobierno de Egipto esperaba que el nivel más alto llegara a finales de mayo debido a las fiestas tradicionales que se festejan en dicho país, principalmente por la religión musulmana. Y como podemos ver, al día 10 de junio, que es el último día en el que se registraron los casos, observamos un crecimiento acelerado de contagios que aún no llega a descender. Ahora se nos presenta la gráfica de los casos acumulados frente a la fecha. Y aquí tenemos nuestra razón de cambio promedio 1 con la fecha de inicio del 15 de febrero, que pues es cuando iniciaron los casos en Egipto. Y elegí las fechas 18 de abril y 30 de marzo. Entonces, la operación que vamos a hacer es restar los casos acumulados de FDX2, que son 39.488, menos los casos acumulados de FDX1, que son 6.486, sobre el total de días transcurridos de FDX2, que serían 63 días, menos los días transcurridos de FDX1, que son 44, lo que nos da un total de 19. Entonces dividimos 33.002 entre 19, lo que nos da un total de 1.736.94 casos por día en el lapso del 30 de marzo al 18 de abril. Y ahora para la razón de cambio promedio 2 fueron elegidas las fechas 30 de abril, en el que han transcurrido ya 75 días, y el día 12 de mayo, en el que ya transcurrieron 87 días. Para esto realizamos la misma operación, restamos los casos acumulados de FDX2 menos FDX1 sobre los días transcurridos de FDX2 menos los días transcurridos de FDX1, lo que nos da un total de 7.901.25 casos por día en el lapso del 30 de abril al 12 de mayo.
Y por último elegimos las fechas del 31 de mayo y el 10 de junio, en el que realizamos la misma operación y restamos los casos acumulados de FDX2, que serían 815.246, menos los casos acumulados de FDX1, que serían ya 494.581, lo que nos da un total de 320.665. Esto lo dividimos entre la resta de los días transcurridos de FDX2, que son 116, menos los días transcurridos de FDX1, que serían 106 días, lo que nos da un total de 32.066.5 casos por día en el lapso del 31 de mayo al 10 de junio. Y es por medio del gráfico de los casos acumulados frente a la fecha y la razón de cambio promedio 1, 2 y 3 que comprendemos pues de una mejor manera la velocidad con la que se incrementan los casos a lo largo de los días. Y por último tenemos esta gráfica, la cual nos muestra la tasa de crecimiento frente a la fecha. Y en esta pues podemos ver el cambio positivo en porcentaje de la variable que hay entre dos momentos distintos del tiempo, como los datos que tenemos registrados en nuestra tabla, que inician desde el 15 de febrero de 2020 hasta el 10 de junio de 2020. Y en este caso pues se presenta una tasa de crecimiento positiva. Y para concluir con este tema, pues podemos darnos cuenta de cómo todas estas representaciones gráficas son de gran ayuda para interpretar todos los datos que han sido registrados dentro del estudio. Así podemos comprender que es la forma más efectiva para la presentación, descripción, resumen y análisis de la información. Tenemos que en este tipo de situaciones se nota una vez más la importancia del cálculo, la probabilidad y estadística, ya que gracias a estas se puede tener una visión de los posibles escenarios futuros y estimar los daños, al igual que brinda el tiempo necesario para tomar las medidas de control correspondientes. Al tener conocimiento de esto, es fácil observar las claras diferencias que los países están enfrentando ante esta pandemia, ya que a pesar de conocer los riesgos, muchos hicieron caso omiso a las advertencias y los resultados fueron inmediatamente vistos en la población. Este proyecto nos muestra las letales consecuencias que puede llegar a tener la reproducción de un virus. Es por esto que debemos de aprender lo máximo posible de estas crisis, así tendremos una experiencia en el futuro para enfrentarla. Pandemias, como la que vivimos en la actualidad, generan una necesidad de predecir su curso, aun cuando sabemos que cada uno de nosotros tendría una forma distinta de padecer la enfermedad, por las diferencias que nos separan, desde nuestra fisiología hasta nuestro estilo de vida. La estadística permitió lograr llegar al análisis de la pandemia en diferentes países, así como también su comprensión y realización completa. A través de los distintos análisis de los diferentes países nos damos cuenta del progreso de la enfermedad dependiendo de la región y tanto las medidas como la actitud que han tenido sus habitantes han influenciado. Por conclusión, en base a la información generada a través de las gráficas, podemos inferir que Argentina es uno de los países que iniciaron de forma controlada al inicio y al final. Está teniendo un mayor número de contagios, por lo que es necesario que el gobierno sea más estricto en las medidas de confinamiento para que no se siga aumentando de manera alarmante para el país. La estadística ha apoyado a los diferentes gobiernos a representar la información general del sector salud sobre los casos de contagios reportados, aún no siendo totalmente verídicos, tomando en cuenta que hay casos que no representan síntomas y no son contabilizados en los informes que se presentan. A pesar de eso, es una herramienta eficaz para que el gobierno tome acciones para combatir la epidemia. Por último, mostramos las fuentes de consulta utilizadas para la realización de esta presentación.